veía yo que estaban los niños en el acto y se hablaban del José el soñador y todo eso. Yo, a mi esposa sabe, así eh, pasé unos días así preguntándole al Señor y hablando, y pues le decía: Señor, eh, ¿qué voy a predicar? Porque repetir una prédica o hablar de algo pues realmente no es el objetivo, sino que yo sé que en el Señor siempre, todo el tiempo nos trae nuevas palabras, y a veces son bastante centrados en la Biblia, a veces son Biblia y un poco de enseñanza, ¿verdad? Pues les quiero decir que en esta mañana, antes de continuar, quisiera que todos pongamos este tiempo en las manos del Señor para que Él nos dé la sabiduría, nos dé el conocimiento, nos dé entendimiento y nos dé la porción que Él tiene para todos nosotros en este día, porque Él trae una porción para todos. Padre, en el nombre bendito de Jesús, te agradezco, te doy gracias, Señor, porque sé que en este día, Señor, tú tomas el tiempo. Espíritu Santo, tú nos das la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento de la palabra, Señor, de lo que tú traes manifestada de diferentes formas. Gracias, Señor, porque tú siempre, siempre, Señor, muestras de una forma o de otra lo que tú quieres hablar con nosotros. Gracias, Señor, en nombre de Jesús en este tiempo. Amén y amén. Después de esta breve oración, le doy gracias a Dios por compartir con ustedes y con cada uno de los que, pues yo sé que en un momento dado nos van a estar viendo a través de los diferentes medios de comunicación. Quisiera que la versión que estoy usando en esta mañana es la Nueva Biblia de las Américas. ¿Sí? Gracias, gracias, pastor. Y está, no, por la parte que el Señor me dijo que compartiera hoy, es en Génesis 39, de 1 al 10 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo. ¿Por qué acentuó palabra mayordomo? Eso quiere decir que cuando el Señor nos da una mayordomía, nos pone arriba, por encima de a todos. O sea, probablemente si estás esperando algo, y el Señor me dice ahorita: creámosle, porque Él a todos nos va a poner y todos nos tiene en un sitio de mayordomía. Quiere decir, yo sirvo, pero otros me sirven a mí. No es que yo me sirva de los que me sirven a mí. Eso nos enseña el Señor, a que en un momento de mayordomía nosotros tenemos que ser más humildes para poder servir a mejor. Y muchas veces nos hace pasar por un proceso de conocimiento para poder entender a los que están adelante, atrás de nosotros. Continúo. Y dice: y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y hermoso parecer. O sea que a través de esto, el Señor, el tema que en este momento el Señor me llevó a desarrollar es constancia y perseverancia. Entonces, ¿qué quiere decir constancia y perseverancia? Después de haber leído, y para hacer una recapitulación de José, recuérdense que fue el 11º hijo de Jacob, y en ese momento ya Israel. Y era el hijo más, pues que él, por ser de la esposa que no podía tener hijos, fue el hijo que le dio, y aún en su vejez.
Y entonces él lo amaba. Pero el Señor tenía un propósito para cada uno de los hijos de José, de Jacob. Pero había un propósito especial en la vida de José. Y le habló, le comunicó a los hermanos, le comunicó al mismo Jacob, Israel, y todo eso. Y definitivamente en ese momento, a que me vengan a decir a mí que yo me voy a tener que inclinar delante de alguien, como que no mucho nos gusta, porque es nuestra tendencia humana. Que venga, por ejemplo, el pastor y le diga a X persona de todos los que estamos aquí: mira, vas a ir allá y le vas a ir a ponerte ahí enfrente de él, y en una acción de humildad le vas a dar, le vas a bendecir. A veces como que no mucho lo recibimos, nos cuesta, siendo sinceros y honestos. Pero ¿y el que está recibiendo, cómo está? Y tal vez el Señor le mostró a él que iba a venir una bendición de lo que decía el pastor hace un momento, de una cosecha que después el Señor lo hizo recordar a él lo que él anteriormente había sembrado. Entonces, cuando logré entender esto, me di cuenta que el Señor me llevó a leer primeramente qué significa constancia y perseverancia. Y lo encontré de esta forma: la constancia es sinónimo de perseverancia. Si se dan cuenta, van atadas de la mano. Y dice: y es aquella persona que tiene firmeza, dedicación y tesón. En este sentido se aplica tanto en las ideas como en las actitudes, en la realización de algo, en la ejecución de propósitos o en las resoluciones del ánimo. Interesante, cuando dice sé constante, sé perseverante, miren todo lo que envuelve. Cuando la Biblia dice, y tenemos que diferenciar entre perseverancia y necedad, porque a veces la perseverancia nos puede llevar a una necedad, pero perseverar en el Señor, pues tenemos ejemplos, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Cuando en el ejemplo de tantos, podría yo pasar toda la mañana citando muchos ejemplos, pero en este momento el Señor me pone que es José. El Señor le dio sueños. Seguramente quiero pensar yo en este momento que el Señor le dijo muchas cosas más a José. ¿Qué? Porque muchas veces el Señor nos habla, pero nos habla a veces para nosotros y otras veces nos habla para hablar a los demás. Y hay una parte que el Señor dice: eso te lo guardes para ti. Entonces seguramente el Señor le hablaba mucho más a José, pero aquí la Biblia nos está hablando de lo que el Señor le mostró a José para transmitirnos a nosotros en todos estos tiempos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando el Señor le dijo constancia, le dijo perseverancia, le dijo firmeza, le dijo dedicación, van dos cosas, le dijo tesón, le dijo actitud, le dijo ejecución, le dijo propósito y le dijo ánimo. Ahora, si desarrollamos esto, venimos y ¿qué es la firmeza? Y vamos a hablarlo de un punto de vista tal vez como lo hablan en el mundo y como lo hablan en la Biblia, pero la verdad es que todo esto está relacionado. Porque cuando hablamos de firmeza, nos dice es estar completamente fijo en algo. O sea, si estamos fijos en algo es que estamos poniendo nuestra vista, estamos poniendo nuestra mirada en lo que Dios nos está mostrando. Firmeza. Y la misma Biblia dice: tened puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe. ¿Y qué es la fe? Lo que decía nos decía el pastor hace un momento. ¿Qué es la fe? Lo hemos dicho muchas veces, pero realmente a veces no es cierto. Como hablaba el hermano la semana pasada, el hermano Quintero, estar en el momento de tribulación y que le digan a uno fe es duro. Y tal vez alguien está pasando un proceso en este momento que dice: Señor, yo quiero fe. Y fíjense que un día mi secretaria me dijo: doctor, mejor no diga que quiere paciencia, porque entonces le viene más. ¿De qué manera se genera la paciencia? ¿De qué manera se genera la fe? A través de las cosas que vienen. Entonces me dijo: pídale a Dios que le dé más fuerza.
Sí, increíble. Mi secretaria, ella no sabía por lo que yo estaba pasando en ese momento. Y me dijo que le dé fuerza, porque somos hombres, somos humanos, y la fuerza a veces se agota. ¿Cuántas veces no hemos tenido que caer de rodillas, doblar rodillas ante Dios, gemir ante Dios, llorar ante Dios y esperar en Dios? Entonces dice, es estar completamente fijo en algo, no estar sujeto a cambios, ser creyentes y tener una resolución sólida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que José estaba determinado en el Señor, tenía una situación sólida. Vamos a ver. ¿Qué pensamos cuando el Señor le dijo al uno, si te dan una mejilla, pon la otra? En estos tiempos, ¿qué pasa? ¿Ponemos la mejilla? No. Lo que en estos tiempos es que sacan la pistola y te disparan. Todo va en contra de lo que la palabra dice. Porque dice, poned la otra mejilla. Y lo que pasa ahora es, dice, te meto un balazo. Así está el mundo. Y entonces dice, de resoluciones sólidas y ser fiel. Fidelidad. Créame que cuando el Señor me estaba hablando de todo esto para mí, porque le dije al Señor que yo quería entender esto, y fiel, cuando el Señor le dice a uno ser fiel, muchas veces tenemos que pasar por situaciones como la que muchos hemos tenido que pasar, pero tenernos constantes, estar firmes, determinados, tener una voluntad inquebrantable y constancia en lo que Dios nos ha dicho se va a realizar. ¿Cuántos piensan que José no pasó esto? O sea, él primero, los hermanos lo metieron al pozo. Después de meterlo al pozo, lo vendieron. Después de lo que lo vendieron, se lo llevaron a Egipto. Después de Egipto, lo pusieron de ser hijo del dueño de la finca. Lo pusieron a arar en la tierra, a que la tierra produjera, no para él. Entonces él tuvo que someterse a la mayordomía. Y dice que todo lo que hacía prosperaba. Aquí hay un secreto. Cuando los hijos de Dios llegamos a un lugar, ¿qué pasa? Atraemos bendición. Atraemos la mirada de Dios. ¿Y a cuántas veces no nos han dicho? Es que aquí cuando usted viene hay algo diferente. Aquí se nota que hay algo diferente. No sé, algo sucede, algo cambia en los ambientes. ¿Lo cambia tu presencia? Sí, porque Dios te llevó ahí. Pero es la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesús, el acompañamiento de nuestro Padre Celestial que te hace llegar a ese lugar y cambiar los ambientes. Y muchas veces le he dicho, mire hermano, ¿por qué no se queda otro ratito más? Qué bonito está hoy, ¿verdad? Hasta le ofrecen más café a uno. ¿Por qué no quiere que se vaya? Sí, hasta le dicen, como dijo el pastor, le iban a dar, lo iban a tener así al top. En un momento que él decía, Señor, yo no entiendo, no sé. Y el hermano Jorgito la semana pasada compartía y ahí nos compartió una foto, decía esta semana, imagínense de dónde la prueba que él pasó y que escuchamos la semana pasada yo me sentí gozoso, sentado en un avión y voy de nuevo para arriba, iba al Petén. ¿Por qué me gocé? Porque después de escuchar lo que él predicó, de ver lo que Dios ha hecho en su vida, de ver lo que Dios ha hecho en la vida de muchos de nosotros, es un motivo para gozarnos. De ver un día que Mario estuvo en un hospital, en una situación durante el COVID, que casi nos dice adiós, lo miramos hoy aquí, lo miramos bendecido, lo miramos compartiendo. Entonces, lo que Dios nos quiere aquí es decir, mantenernos constantes y fieles, mantenernos de pie.
Y así a todos y cada uno de nosotros creo que podríamos compartir algo. Luego viene la otra parte que dice dedicación. Ahora, ¿qué es la dedicación? Cuando dedicación en la Biblia dice es una ceremonia que se consagra o dedica un templo. Fíjese. ¿Y nosotros qué somos? Templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos consagrado y hemos dedicado este templo a Dios? No hablemos del templo físico, hablemos del templo que somos nosotros. ¿Cómo se lo estamos dedicando a Dios? ¿Cómo se lo estamos dando a Dios? Eso es lo interesante. Y fíjense que dice que esta dedicación lleva afán, empeño y esmero, y constante otra vez. O sea que ahí me hizo entender que hay afanes malos y afanes buenos. ¿Cómo así? ¿Sí? Un afán malo es aquel que sabemos que todos nos dicen no va bien, pero nosotros decimos sí, eso es necedad. Es un afán negativo. Porque Dios usando a otros está diciendo no lo haga, no lo haga, no, yo sí lo hago. No vaya, yo sí voy. Y cuando sentimos, ¡pum!, de cara. Entonces nos tenemos que levantar y viene el Señor en su misericordia, su amor, nos agarra la manita. Es por aquí. Y entonces dedicamos y empezamos a ser constantes en eso que Dios nos ha dado. Perseverantes en eso que Dios nos ha dado. Constantes en eso que Dios nos ha dado. Entonces se convierte en un afán positivo. Entonces el Señor sí te apoya. Entonces, ¿qué pasa? Dice que todo lo que José hacía prosperaba. Cambia. Entonces, y hablaba sobre el diezmo. A todos nos ha pasado que de repente aquí, hijo, es el diezmo, así, ay, voy a sacar algo. Y así lo hacemos, todo lo hemos hecho. Pero cuando venimos, estamos en casa y lo preparamos y decimos, esto es del Señor. Y sientes gozo. ¿Qué hacemos nosotros? Desprendemos una sonrisa de agrado de los labios de Dios. Porque mi hijo me está honrando. Porque mi hijo está dando. Porque en lo poco ha sido fiel, sobre mucho. Ejemplo, José. Interesante. O sea, en la Biblia no hay nada que no esté en concordancia, que esté entrelazado. Y luego viene, dice, tesón. Fíjense pues, cuando desglosamos desde lo primero, dice tesón. Es decisión y perseverancia que se ponen en la ejecución de algo. O sea, decisión. Por eso cuando los niños cantaban, yo realmente ahí me gocé. Yo me gocé. Porque realmente yo diría que hasta al final me gustaría hasta volver a escuchar esa alabanza de los niños y bendecir a las maestras, porque Dios tenía un propósito hoy. Lo que Pablo, hermano pastor, habló, dijo, nos compartió. Luego pasan los niños y yo le doy gloria a Dios por lo que Él trae hoy. Porque si se dan cuenta, el Señor te tenía preparado este día, nos tenía preparado este día para que nosotros nos demos cuenta de dónde han sido puntos débiles que el enemigo ha estado minando, por lo cual se ha aprovechado para hacernos caer en diferentes situaciones. Pero también dice la palabra del Señor que no hay prueba que no sea humana, que juntamente con la prueba nos da la puerta de salida. Interesante. Y fíjense cómo el Señor nos, por decirlo así en estas palabras, nos brinca del Viejo al Nuevo Testamento, del Nuevo al Viejo Testamento. Porque todo va entrelazado. Porque simplemente si nosotros ponemos en esa práctica que el Señor quiere, esa práctica de coordinar, de ordenar las palabras que Él nos da, así nos vamos a ir como por encima de las olas. Cuando decimos, esa ola es buena, en esa me voy y me saca del mar. Cuando me pongo a pelear con las olas, me lleva para adentro.
Así es el mundo. Pero si nos dejamos llevar en la ola del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Ahí vamos, suavecito, suavecito, sin problemas, con más bendición. Lo que pasa es que a veces nos cuesta. Por eso cuando el Señor me hizo orar es que nos abra el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia, la captación de qué es lo que necesitamos en este momento para saber lo que Dios tiene o quiere de nosotros. Aptitudes. Representa tu disposición, tu perspectiva, tu mismo carácter. Fíjense todo lo que de lo que se desprende de lo que Dios nos quiere hablar. Y carácter, espiritualmente es la manifestación de lo que estás llegando a ser. O sea que el carácter Dios lo viene labrando desde atrás, para que nosotros lleguemos a ser lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo así? No lo entiendo. Quiere decir que Dios tiene un punto que nos está formando para llevarnos de A a la Z. Pero podemos ir A, B, C, D en un orden. Porque no va, el Señor nos salta de la A a la E, de la E a la Z, de la Z. Ese es desorden. Él va A, ahora te toca la B, la C. Las maestras les enseñan a los niños primero las vocales, luego el abecedario, luego cómo ordenarlas. Se dice M con la A, ma. Así es fácil, sí, porque usted lo leyó. Y muchos dirán, bueno, pero ¿y vivirlo? Creen que con perdón tuyo, pastora Dorita, creen que para la vida de ellas no fue duro, un proceso difícil, el tiempo de ver a la pastora que ahora está gozándose de la presencia del Señor. ¿Cómo le dijo el Señor al profeta? Es que no solo quedas tú. A él lo tenían en una cueva, a él lo alimentó, a él lo cuidó. No solo tú estás pasando esta prueba. Hay otro, digamos en palabras así para pasar, hay otro montón igual que tú. Entonces, tu prueba, nuestra prueba, no es única. Lo que pasa es que muchas veces nos apropiamos de la prueba y no queremos salir de ella. Qué interesante. Porque le decimos mi, ¿y eso qué es? El ego. Y ese ego nos hace dar pasos y pasos y pasos. Y nos acostumbramos a vivir en un círculo vicioso. Me pegan, te doy, me pegan, te doy. Hasta que Dios viene y dice, bueno, yo voy a interrumpir esto cuando tú lo permitas. Entonces, carácter, espiritualmente es la manifestación de lo que estás llegando a ser. Un carácter firme es el resultado de tomar decisiones correctas y constantes. Interesante cómo la actitud se relaciona con el ánimo. Dios dice no ser de doble ánimo. Santiago 1:8. Dice que no seamos como las olas del mar que van y vienen. Que no seamos hombres de doble ánimo. Que no digamos hoy sí, mañana no, mañana sí. No, que tu sí sea sí y tu no sea, ¿qué dice? No, pero ¿por qué no decimos con certeza? No. ¿Saben que esa es una de las cosas que más nos cuestan? Le decimos sí a todo, pero nos cuesta decir no a todo. Y el no aprender a decir no nos acarrea una cantidad de problemas. Una cantidad de problemas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice no salgas fiador de nadie. Y si saliste fiador, mejor anda y tócale la puerta y dile, mire, apúrate porque yo ya no puedo con esto. Pero muchas veces, sí, es que, con perdón de todos ustedes, es que es el hermano, es que es mi amigo, es que no.
La palabra del Señor es clara. Como dice, más vale un rato descolorido que 100 colorados. O perdón, un rato colorado que 100 descoloridos. Ah, que sí. Ajá, sí están poniendo tienda de atención porque se rieron. Ya el hermano se equivocó, dije, tiene razón. Ejecución igual a realización, igual a actuación, igual a cumplimiento, igual a práctica. Cuando tú estás en los pasos anteriores, entonces llegas a un punto de una ejecución. Y Mario me entiende mucho de esto, porque de acuerdo a lo que hacen los abogados, llevan un plan trazado de cada punto que tienen que llevar hasta que los lleva a un punto de ejecución. ¿Y cuál es el punto de ejecución? Es de decir, yo redacto y esto es lo que entrego porque así va dictaminado, porque sé que ahí va a tener un dictamen. Favorable si hablamos con verdad. Desfavorable si andamos metidos en cosas chuecas, no esperemos nada bueno. Y viene luego propósitos, determinación u objetivos de hacer o alcanzar algo. Luego de estar en la casa de Potifar, pasó, y podemos leer de Génesis 38, 39 y 40. Nos llevaría mucho tiempo si yo me pongo a leer, solo toqué una parte. Pero luego de estar ahí, llegan los dos servidores, el copero y el panadero del faraón. Al panadero le revela el sueño y es ejecutado. Al copero le revela el sueño y al día siguiente le está dando de beber vino otra vez al faraón. Y se olvidó de él, fíjense. Y en la lectura dice, por favor, cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. Como diríamos en buen guatemalteco, ¿qué le importó? Si él ya había librado su pellejo, no le importó el del otro. ¿Qué hacemos nosotros en esa situación? Lo que humanamente hemos hecho todo, empezamos a renegar. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué nosotros? Pero mira hacia aquel. ¿Cuántas veces el pastor no nos ha hecho aquí? No nos ha hablado y nos dice que nosotros empezamos así. Entonces no hemos visto el propósito de Dios en nuestra vida. Porque en Dios no hay despropósitos. Entonces, propósitos es la determinación u objetivos de hacer o alcanzar algo. Por ejemplo, conocer a Dios y escuchar su voz para poder vivir una vida de servicio y obediencia. Y aquí está, en esta palabra se encierra algo importante. Es el propósito de Dios. Y dice, el propósito de Dios es darnos la felicidad eterna. La felicidad eterna. Pero Él no está diciendo cuando lleguemos al cielo. El Señor está hablando de la felicidad eterna desde aquí. El Señor nos dice, gózate en medio de la prueba. Porque el Señor nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Claro que cuando estamos en abundancia y tenemos y todo, pues obviamente hay una felicidad. Pero somos difíciles de entender. Porque bien lo decía el pastor. Tenemos, y en lugar de gozarnos, y que en los momentos que tenemos es cuando más tenemos que dar para que cuando vengan los tiempos de necesidad, hay a dónde acudir, al banco de nuestro Señor. Y el Señor no se olvida. Porque entonces resulta que pasan las cosas como la que nos compartía hermanito Jorge la semana pasada. Él no tenía ni qué comer y de repente le llevaron todo y él decía con estas palabras, con perdón tuyo, Jorgito, de Walmart, perdón, de PriceMart, fíjense, yo creo que estaba durmiendo en ese ratito, Jorgito, perdón, de PriceMart. O sea, no le llevaron perdón, no es hacer campaña publicitaria como dirían, de otros supermercados de menor calidad. Y esto, ahorita me recuerdo, creo que más de alguna vez ya se los he compartido. Nosotros con mi esposa pasamos un tiempo también difícil. Y me recuerdo que en un tiempo le habíamos dado a un hermano.
era su tiempo difícil. Y nosotros sembramos. Y así como miran a mí aquí hoy, el día de hoy, para la gloria de Dios, ya siendo pues mi médico, para la gloria de Dios, porque esto yo se lo debo a Dios. Dios es el que ha hecho la vida y Dios es a Él le debo todo lo que tengo. Yo no soy dueño, Dios es el dueño. Nosotros somos administradores y es lo que hay que entender. Administradores. El dueño es nuestro Padre Celestial. El dueño de todo, todo. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un momento de necesidad. Y vino el hermano y me dijo, mira, yo sé que tenés ahorita necesidad. Y vino él y agarró la bolsa de mi camisa, no se me olvida, y me llevó un dinero. En ese momento, por eso entiendo lo que decía el hermano Jorgito. No teníamos para la gasolina para con mi esposa. Y en ese momento tuvimos para la gasolina y creo que hasta para hacer un súper. O sea, todos tenemos algo que contar para glorificar a Dios. Entonces el propósito de Dios es darnos la felicidad eterna. En ese momento nosotros en mi esposa hubo felicidad. En ese momento hubo felicidad en ustedes. En este momento que Dios les está haciendo recordar cada uno de lo que hemos pasado, Dios nos hace decir, bueno, si es cierto, yo ya había pasado esto y ahora estoy feliz. Y en ese momento estuve feliz. Porque la felicidad no consiste en la abundancia. ¿Saben qué he aprendido? Y se los quiero compartir porque Dios me ve. La felicidad consiste y es mejor en compartir. Es llegar a entender que es mejor dar que recibir. Así es en el reino. Esto es en pocas palabras lo que Dios nos habla con los diezmos. Es mejor dar que recibir. Pero como estamos dando en el banco de Dios, donde depositamos 100, y eso lo aprendí antiguamente con el pastor que nosotros estuvimos, es, para el hombre no hay matemática en esto. Doy 100 y me devuelven 110. ¿Qué banco hace eso? No, en el banco das 100 y te devuelven al año ¿qué? El 1%. O sea, metes 100 quetzales y al año te están devolviendo un quetzal. ¿Ya? Y todavía te debitan porque hay que pagar impuestos. Entonces no te dan nada. ¿Se da cuenta? Pero cuando depositamos en el reino de Dios, se multiplica al 1000 y al 100 por 1. No cabe en mi cabeza. ¿Sí? Entonces dice, por lo tanto, mientras más entendemos su plan, más nos damos cuenta de que no podemos regresar a su presencia por nosotros mismos. Qué lindo, ¿ah? Regresamos a su presencia, ¿por qué? Por su amor, por el plan perfecto del Señor, por el amor de Jesucristo, por el Espíritu Santo que se vive y se mueve en nosotros. ¿Sí? Y de último, dejo ánimo. Qué bonito que hagan uno. Ánimo, hombre, se puede, ánimo. ¿Cuántas veces no nos han dado una palmada así? Tal vez nosotros estamos con que lo que menos queremos que nos digan es ánimo, sino lo que queremos que nos digan, mira, aquí está, salí del problema. O en el momento que me imagino, porque nos ha tocado ver, por ejemplo, con Mario que estaba ahí, y uno de médico pasa, mire, tranquilo, vamos bien. Ese es decirle ánimo. Y el otro pobre, sí. Y sale uno y vos como lo miras a aquel, vos no sé, mano, pero no avanza. Sí. ¿Qué me toca a mí? Darle ánimo al paciente. Vamos, hombre, se puede, vamos adelante. Pero muchas veces para nosotros también representa una carga. Como hijo de Dios, y aún no siendo hijo de Dios, yo he visto colegas
y he visto lo que ustedes no han podido ver. Colegas llorar por un paciente. Cuando uno llora y mira lo que está pasando, y tal vez el paciente se está yendo en las manos de uno, porque Dios así lo determinó, y uno le dice, ánimo, ánimo, y uno está orando, ánimo, porque no lo han visto. Hemos tenido que llorar. Y qué triste cuando uno sale y la gente le reclama a uno. No entienden que uno no es Dios, que uno es hombre frágil como ustedes. Pero ahora la teoría del hombre es, perdón, hay que fregar al médico porque se tiene pisto. ¿Sí? Tienen abandonados a los viejitos, los llevan al hospital y después nos reclaman. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Que a nosotros nos toca que decirle a ese viejito, ánimo. ¿Dónde está el honra a tu padre y a tu madre? Queremos bendiciones, pero no honramos. Queremos que Dios nos dé, pero no honramos. No queremos pruebas. Y queremos ánimo. Desde la óptica evangélica, la voz ánimo no significa simplemente valor, coraje o arrojo. Significa mucho más. Indica que la luz de Jesús, miren qué interesante, significa mucho más. Indica que la luz de Jesús es más fuerte que las tinieblas, que a menudo ensombrecen nuestra vida. Se los dejo como tarea. Salmo 18:9. O sea que el ánimo espiritual es vida y paz. Romanos 8:6. El significado del diccionario, lo que Dios nos dice anteriormente, el hombre lo expresa de esta forma: capacidad humana de experimentar emociones y afectos y de comprender con fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Fíjense que hasta los del cine usan para las películas. Que la fuerza te acompañe. ¿Cuántas veces hasta lo hemos dicho? ¿Ah? En la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Ese es un tema. Que la fuerza te acompañe. Como dice, te doy ánimo, pues. Pero, y si Dios nos dice, ánimo, entonces recordemos esto: la luz de Jesús es más fuerte que las tinieblas. Donde tú estás, eres luz. La luz resplandece. La luz, como decía una alabanza, no se puede poner debajo de una cama, debajo de una mesa. Tiene que estar sobre la mesa para que alumbre. ¿Y por qué se te acercan las personas del mundo? Porque somos luz. Porque la luz desaparece las tinieblas. Y entonces, cuando está oscuro, ¿qué buscamos nosotros? Lo primero que buscamos. Se va la luz. ¿Dónde está la lámpara? ¿Dónde está el fosforito para encender la candela? Luz. Somos luz. Somos fuente de luz. Jesús está con nosotros. Por eso resulta que atraemos. Y por eso resulta que muchos dicen, yo quiero de eso que usted tiene. Resulta que muchos quieren de lo que nosotros tenemos. Entonces les dejo otra pequeña tarea para finalizar. Proverbios 9:1-6 y Santiago 4:8. Ahí, Santiago 4:8. No seamos de doble ánimo. Recordemos. Entonces el propósito de Jesús no se queda en la cruz. El propósito de Dios y de Jesús es el punto intermedio para que nosotros sigamos adelante. Cuando llegamos a la cruz,
Cuando llegamos a los pies de Jesús, llegamos a ver la fuente de luz. Llegamos a ver ese punto intermedio de saber que el Señor nos arrebató de las tinieblas a la luz. De saber, por eso Él dice que le habló al Padre, que no le pidió que nos apartara ni nos sacara del mundo, eso lo digo parafraseado, que Él sabía que iban a venir pruebas, Él sabía que íbamos a tener dificultades, pero ¿qué dice? Que Él iba a hacer esas pruebas más fáciles, porque Él dijo: echad sobre mí vuestras cargas y yo las haré más, ¿cómo dice? Más ligeras. Qué bonito cuando dice la Biblia, ya no son dos, son uno. Si uno se cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, el otro lo tapa. Y más adelante dice, porque son lazo de tres: tú, la mujer, el varón y en medio Dios. Y ese lazo nadie lo puede romper. Nadie puede romper ese lazo. Entonces Dios, cuando ahora podemos comprender, cuando los niños estaban cantando aquí y hablaban de José el soñador, cuando Dios nos dice constancia y perseverancia, ahora ya sabemos que Dios nos está hablando. Ya sabemos un poquito más de lo que Dios nos quiere hablar a través de la historia bíblica de José. Yo creo, con perdón de ustedes, que a nadie le gustaría estar en los zapatos de los que han estado otros, sea cual sea la prueba, porque a nadie nos gustan las pruebas. A nadie. Nos gustan los momentos así de paz, tranquilidad, amor, que Dios nos habla, que Dios nos sostiene. Estos son los momentos que nos gustan. Cuando el hermano habló de la alabanza, entonces aquí, en este momento, en medio de la prueba, la alabanza es para fortalecerte. En medio de la paz, la alabanza es para adorar a Dios. Y tu prueba, nuestra prueba, es porque Dios algo nos está hablando. Y entonces nosotros le podemos decir a Dios: Señor, muéstrame el propósito. Muéstrame el propósito. Guíame, Señor. Sé tú mi camino. Sé tú mi fuente de luz. Porque estando tú conmigo y siendo tú la fuente de mi luz, las tinieblas se van. Y donde hay luz, ahí está Dios. Está el Espíritu Santo. Padre, en este día yo vengo dándote gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor. Hoy, Padre, yo vengo ministrando el corazón de todos los que estamos aquí. Vengo ministrando un cambio. Un cambio. Ese cambio que le hemos estado pidiendo a Dios. Un cambio en nuestra mentalidad. Padre, yo te vengo a pedir hoy y desato, como dice Santiago 1:5, sabiduría, entendimiento para todos, Señor. Sabiduría, Señor. Inteligencia, Señor. Para todos. Y no solo en un área. En todas, Padre. Danos sabiduría. Danos inteligencia.
Danos entendimiento y conocimiento, Padre. Que podamos tener esa perspectiva, Señor, que tuvo José. Ese caminar contigo, Padre. Porque en el mundo hablan de que delicioso es pecar. Que el momento del pecado es delicioso. Pero la Biblia dice que el pecado es causa de muerte. Mas la vida en Cristo es vida completa, eterna, es paz, es luz, es bendición. Señor, que tú nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo sé que en este momento tú nos has hablado a todos en las diferentes áreas que necesitamos. Te doy gracias, Señor, porque tú has ministrado lo que la porción o todo, tú sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros necesita. Pero hoy, Señor, nos ponemos todos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.